Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Por aquí nos dice que el área de este cuadrado rojo es 25 metros cuadrados. Vamos a borrar el área sombreada por un momento y al final la devolveremos. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la diagonal de este cuadrado rojo. Vamos a trazar esa diagonal en azul desde aquí, ¿sí? Trazamos la diagonal. Y por aquí también vamos a trazar la diagonal de este cuadrado de aquí, ¿sí? Trazamos esta diagonal en verde. Y tenemos las dos diagonales, la diagonal del cuadrado que está en negro y la diagonal del cuadrado que está en rojo. Perfecto, ahora vamos a borrar pues esto que dice 25 metros cuadrados y al final la devolveremos. Si 25 metros cuadrados es el área del cuadrado, entonces cada lado tiene que ser 5, ¿no? Entonces este lado del cuadrado es 5, este también va a ser 5. Y así todos los lados. Ahora lo que vamos a poner atención es a los ángulos. Vamos a ir poniendo ángulos. Vamos a decir que este ángulo es el ángulo alfa. Por aquí van a ver 90 grados porque es el ángulo de un cuadrado, ¿no? Y por aquí este ángulo va a ser el ángulo beta. Perfecto. Fíjense que este ángulo con este ángulo son ángulos opuestos. Por lo tanto van a ser iguales. Este ángulo también va a ser beta. Por aquí hay 90 grados. Por aquí también va a ser ángulo alfa, ¿sí? Porque aquí ya estamos diciendo que alfa más beta debe ser 90 grados. Para que sumados con este 90 grados me den 180 grados, que suman los ángulos internos de cualquier triángulo. Si aquí tengo 90 y aquí tengo beta, pues me falta alfa para completar los 180 grados. Esto va a ser alfa. Perfecto. Ahora póngale mucha atención, que aquí van a ver 90 grados, ¿sí? Porque es el ángulo del cuadrado rojo. Entonces aquí este ángulo, ¿qué ángulo será? Fíjense, todo este ángulo de aquí debe ser un ángulo llano de 180 grados. Si aquí hay 90 y aquí hay alfa, ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados? Pues el ángulo beta. Fenomenal. Y por aquí van a ver 90 grados, póngale mucha atención, aquí hay 90 grados. Y por acá, ¿cuánto debe ser? Si aquí hay 90 y aquí hay beta, esto debe ser alfa. Y otra vez tenemos pues ángulos opuestos. Este ángulo es opuesto a este ángulo, por lo tanto esto también va a ser alfa. Por aquí hay 90 y por aquí este ángulo debe ser beta, porque aquí tengo alfa y 90, este debe ser beta. Por aquí tengo 90 grados, porque es el ángulo del cuadrado negro. Y por aquí tengo un ángulo opuesto que debería ser también, o es beta, ¿no es cierto? Por aquí tengo beta y 90, por lo tanto este ángulo de aquí es alfa. Fenomenal. Todos estos ángulos pues fui poniendo para que ustedes vayan observando de dónde sale este ángulo alfa, que es el que me interesa. Listo, entonces vamos a borrar todos los demás ángulos. Los únicos ángulos que me interesan es este ángulo alfa y este ángulo alfa. Todos los demás pues solo los iba poniendo para que ustedes sepan de dónde sale ese ángulo de ahí, ¿no? Entonces borramos por aquí y tenemos que estos dos ángulos son iguales. Ahora este ángulo de aquí no sé cuánto medirá, lo voy a llamar gamma, ¿sí? Y este ángulo de aquí tampoco sé cuánto medirá, lo voy a llamar teta. Perfecto, pero sabemos algo de aquí, fíjense. Esta línea azul era la diagonal del cuadrado rojo, ¿no? Y pues entre este ángulo y este ángulo deben ser 45 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque como la línea azul es la diagonal, divide el ángulo de 90 grados, fíjense, esto es 90 grados, divide este ángulo de 90 en dos ángulos de 45. Es decir, este ángulo de aquí completo, teta más alfa, debe ser 45, y acá este otro ángulo también debe ser 45. Pero el que me interesa es este de aquí, teta más alfa. Entonces por aquí tenemos que teta más alfa debe ser 45 grados. Es 45 grados, ¿sí? Y por acá vamos a tener lo mismo. Fíjense ahora en el cuadrado negro. El cuadrado negro pues también está dividido en dos partes iguales por esta diagonal verde. Así que este ángulo de aquí más este ángulo de acá también deben ser 45 grados. Porque pues la línea verde divide en dos ángulos iguales al ángulo de 90 grados, por lo tanto este ángulo debe ser 45 grados sumados este y este. Entonces podemos decir que gamma más alfa también va a ser 45 grados. Perfecto, y tenemos un sistema de ecuaciones que podemos
utilizar cualquier método para solucionarlo. Yo voy a utilizar el método de eliminación. Voy a multiplicar por menos 1 la primera ecuación. Me queda menos teta menos alfa igual a menos 45 grados. Y la otra ecuación me queda totalmente igual porque no le voy a hacer nada, ¿no? Más alfa igual a 45 grados. Muy bien, y ahora sí podemos sumar ambas ecuaciones. ¿Y qué pasa? Que se elimina alfa. Menos alfa más alfa pues eliminan. ¿Y qué me queda? Me queda menos teta más gamma igual a 45 más 45 menos 45, que es 0. 45 menos 45 es 0, ¿no? Y por aquí tenemos que podemos pasar este menos teta al otro lado a sumar. Nos queda que gamma va a ser igual a teta. Fantástico, fenomenal, impresionante. Tenemos que gamma es igual a teta. Es decir, estos dos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, puedo cambiar este ángulo y decir que este ángulo es teta también. Muy bien. Ahora ya no me sirven los otros ángulos, solo quería ese ángulo de ahí. Solo quería que sepan que este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Ahora pónganle mucho ojo al triángulo que se forma con esta línea azul, que era la diagonal del cuadrado rojo. Esta línea de aquí, fíjense, y esta línea de aquí. Forman aquí 90 grados, ¿no? Entonces se nos forma un triángulo y vamos a darle un nombre a este ángulo de aquí. Vamos a decir que este es el ángulo phi. Listo. Tenemos el ángulo phi y 90 y teta, y eso conforman los 180 grados de los tres ángulos de un triángulo. Entonces por aquí tengo teta, por aquí van a ver 90 grados, he hecho muy grande estos 90 grados, 90 grados, muy bien. Entonces tengo 90 y teta, esto debe ser phi, fenomenal. Por aquí tengo 5 y por aquí no tenemos la medida de esto, pero pues vamos a tener la medida de esto de aquí. Vamos a darle un nombre a cada lado del cuadrado. Este cuadrado va a tener como lado X. Esto va a ser X, esto también X. Y este pedacito de aquí lo vamos a llamar Y. Muy bien. Entonces, esta diagonal la podemos sacar utilizando Pitágoras porque aquí hay 90 grados. Aquí tengo 5 y aquí también voy a tener 5. Porque pues es el lado del cuadrado rojo. Muy bien, vamos a sacar esta diagonal que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces sabemos que la hipotenusa, vamos a ponerlo por aquí, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Muy bien, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Los dos lados miden lo mismo. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Perfecto, tengo que h es igual a la raíz 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es 2 veces 5 al cuadrado. O podemos decir que es 2 veces 25, ¿no? Vamos a escribirlo así. 2 veces 25. Perfecto. Porque 5 al cuadrado es 25 y 5 al cuadrado es 25. 25 más 25 da 50. Pero se lo puedo escribir así, ¿no? Y podemos sacar la raíz cuadrada exacta de 25, que es 5. Entonces tenemos 5 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Tenemos por aquí ya lo que vale la diagonal. Vale 5 raíz cuadrada de 2. Fantástico. Ahora pónganle mucho ojo a este triángulo verde que se va a formar con este lado de aquí y este lado de acá y estos 90 grados. Pónganle mucha atención que vamos a sacar cuánto mide la línea verde, ¿sí? Como es una diagonal y es la diagonal del cuadrado negro, esto de aquí va a ser X también, ¿verdad? Este lado es X, este lado es X. Por aquí tengo 90 grados. Y pues podemos encontrar la diagonal así como encontramos acá la hipotenusa. Pero ahora pues es la verde, ¿no? Entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y vamos a ver qué es a y qué es b. Pues a viene a ser este lado de aquí o este lado de aquí, de acá. Los dos lados miden x. Entonces nos queda x al cuadrado más x al cuadrado. Tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 2 veces x al cuadrado. Muy bien, podemos sacar la raíz cuadrada exacta de x al cuadrado, que es x. Y dentro nos queda el 2, dentro de la raíz, ¿no? Y ya hemos obtenido pues la hipotenusa o la diagonal del cuadrado negro, ¿no? Entonces esto de aquí es x raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Y este lado de aquí, fíjense cuánto medirá. Pues es el lado del cuadrado
rojo, entonces mide 5. Muy bien, ahora ponga mucha atención en este triángulo verde que lo vamos a dibujar por aquí, ¿sí? Vamos a dibujar el triángulo verde. Por aquí van a ver 90 grados. Este ángulo va a ser el ángulo teta y este ángulo el ángulo phi. Muy bien. El lado que conecta los 90 con teta es 5. 90 con teta, esto debe ser 5. Fenomenal. El lado que conecta el ángulo teta con el ángulo phi es x raíz cuadrada de 2. Teta con el ángulo phi es x raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora por aquí al lado vamos a dibujar el triángulo azul. Fíjense, este que está aquí. Muy bien, lo vamos a dibujar y vamos a dejar los ángulos justo en el lugar en donde están en los ángulos del primer triángulo. Aquí 90 grados, aquí también teta y aquí también phi. Muy bien, ahora vamos a fijarnos que el ángulo phi con el ángulo teta están unidos con esta línea que es 5 raíz cuadrada de 2. Phi con teta es 5 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y por acá abajo, ¿qué vamos a tener? Por acá abajo vamos a tener que este ángulo de teta con el de 90 grados están unidos con estas dos líneas que miden x más y. ¿Sí? Entonces este lado va a ser x más y. Teta con 90 grados. Esto es x más y. Y pues tenemos dos triángulos semejantes porque sus ángulos son iguales. Los ángulos son iguales del triángulo verde con el triángulo azul. Así que podemos hacer una relación directa de sus lados. Podemos decir que este lado va a ser a esta hipotenusa, es decir, x más y va a ser a 5 raíz cuadrada de 2, ¿cómo qué? Como esto de aquí que vale 5 va a ser a x raíz cuadrada de 2. Fenomenal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2 en ambos lados. ¿Y qué pasa? Se simplifica, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 2 aquí y raíz cuadrada de 2 acá. Se simplifica esto con esto, esto con esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda x más y sobre 5 igual a 5 sobre x. Pasamos esa x a multiplicar al lado izquierdo y este 5 a multiplicar al lado derecho. Entonces nos queda x multiplicado por x más y esto va a ser igual a 5 multiplicado por 5. Y 5 por 5 pues es 25. Fenomenal. Y ya tenemos la solución, señores y señoritas, damas y damos. El área sombreada es 25. 25 centímetros cuadrados. 25 centímetros cuadrados es el área de nuestro ejercicio. Fascinante, el área sombreada. Pero ¿cómo, profesor? Pues ponga mucha atención. Lo que buscábamos era el área del rectángulo, ¿no es cierto? Y el área de un rectángulo pues es base por altura. ¿Cuál es la base? La base es x más y. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Y cuál es la altura? Pues es x. Y eso es lo que tenemos por acá. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.